Ahora nos movemos, ¿verdad? Esa es la historia con información perfecta. Ahora nos movemos hacia una situación donde no hay información perfecta. Entonces, la presencia de información asimétrica puede llevar a fallas de mercado, ¿verdad? Y aquí le vamos a llamar selección adversa, que se refiere a que, digamos, no tenemos información perfecta sobre todas las personas. Entonces, información asimétrica es cuando el comprador y el vendedor no tienen la misma información, ¿verdad? En este caso, el ejemplo va a ser que dependiendo de las acciones que tomen los individuos, la probabilidad de que ocurra un evento o no ocurra, ¿verdad? Van a ser diferentes para diferentes individuos, ¿verdad? Y aquí es donde viene la información asimétrica porque el individuo sabe la probabilidad, sabe cómo se comporta y sabe la probabilidad, pero la empresa no sabe, ¿verdad? Los individuos saben mejor qué tan arriesgados son, ¿verdad? En comparación a las compañías de seguros, y entonces ahí es donde se genera el problema de información asimétrica. La presencia de información asimétrica es lo que crea el problema en los mercados de seguros y vamos a ver cómo. Asumamos que hay dos tipos de individuos, unos cuidadosos y otros descuidados, y cada uno tiene diferentes probabilidades del evento adverso, PC y PD respectivamente. Entonces, digamos, P es la probabilidad de que ocurra el evento negativo. ¿Cuál va a ser más grande, PC o PD? C es cuidadoso y D es descuidado. ¿Cuál es más grande? PD. PD, ¿verdad? Entonces PD va a ser más grande que PC. Si la compañía sabe cuál grupo es cuál, puede cobrar a cada individuo dependiendo de su riesgo, ¿verdad? Y entonces es exactamente el mismo problema anterior, solo que para los cuidadosos el precio va a ser PC y para los descuidados el precio va a ser PD, ¿verdad? Y tiene que ocurrir eso para todas las empresas. Todas las empresas saben y entonces compiten hasta que las utilidades en cada uno de sus mercados es igual a cero y tenemos la misma solución que antes. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre si no puede distinguir a los individuos que son cuidadosos de los individuos que son descuidados? Bueno, varios escenarios, ¿verdad? Empecemos con el más simple. Una opción que tiene la empresa es decir, no, yo voy a cobrar diferente, ¿verdad? Voy a cobrar PC y PD y les voy a preguntar a los individuos, ¿verdad? ¿Qué tipo son, ¿verdad? Y entonces ellos me van a decir la verdad, yo creo, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Lo que va a ocurrir es que los individuos cuidadosos van a decir la verdad, ¿verdad? Aquí está. Y ahí van a entrar al mercado las empresas hasta que las utilidades sean cero, ¿verdad? Pero los descuidados no van a decir la verdad, porque si dicen la verdad van a terminar pagando más, ¿verdad? Entonces van a decir, no, yo soy cuidadoso, entonces cóbreme el precio MC, ¿verdad? Y sin embargo la probabilidad va a ser más alta, entonces aquí en esta segunda parte, ¿verdad? El MC es mucho más pequeño que el PD, ¿verdad? Y entonces se generan utilidades negativas, se generan pérdidas. Entonces las empresas aseguradoras empiezan a perder y cierran. Y como cierran, entonces todo el mundo pierde porque los consumidores se quedan sin seguro y vuelven a esa situación que estábamos antes en la línea, ¿verdad? Con la esperanza y no se benefician de nada y las empresas tampoco producen y entonces se desaparece simplemente el mercado. Otra opción que puede ocurrir es, bueno, digamos, dice, no, cobremos un punto que esté en el medio. Las empresas dicen, no, la gente me está mintiendo, voy a empezarle a cobrar más a los cuidadores, a todos, ¿verdad? Y les voy a poner un precio y ya,
un precio que seguramente va a tener que estar entre PC y PD, ¿verdad? Tengo que cobrar más que PC y menos que PD, porque si no, digamos, más de PD no puedo hacer porque empiezan a competir y me van a bajar hasta PD, ¿verdad? Tampoco puede ser menos de PC porque pierdo con todos, entonces va a ser algún número entre PC y PD y voy a cobrar solo un número, ¿verdad? Y digamos que es una combinación ahí lineal de PC y PD. Y entonces ahí, ¿qué ocurre? Vamos a ver en este ejemplo. Digamos que esa combinación me da una situación, ¿verdad? Donde estoy en la línea roja y cobro la línea roja. Entonces la pregunta es, ¿el cuidadoso va a comprar el seguro o no va a comprar el seguro en este caso? Si el PV está a ese nivel. No lo compra. No lo compra, ¿verdad? ¿Por qué no lo compra? Sí, tienes razón, no lo compra. ¿Por qué? Porque tiene una utilidad esperada mayor sin adquirir el seguro. Exactamente, que está aquí en este puntito de aquí, ¿verdad? Esa es la utilidad esperada. Y si lo compra, va a recibir menos utilidad, entonces prefiere no comprar, ¿verdad? En este caso, ¿lo va a comprar o no lo va a comprar? Ahí sí lo compra. Ahí sí lo compra, ¿verdad? Porque la utilidad está por arriba del PC. Y si lo compra, lo va a comprar. Si lo compra el cuidadoso, de fijo lo va a comprar el descuidado, ¿verdad? Entonces depende ahí de qué precio se pueda poner, ¿verdad? Pero el problema es que puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Ahí mucho, digamos, en el mejor de los casos va a depender de la proporción de individuos cuidadosos versus descuidados, porque, digamos, puede ser que la empresa no le dé para cobrar ese precio. Igual, si le da, puede ser que simplemente no lleguen al equilibrio y punto, ¿verdad? Pero ya no depende del mercado, sino depende de los niveles de los parámetros, ¿verdad? Y de otras cosas que exista o que no exista el mercado. Entonces, bajo ese escenario, a veces va a existir, pero también a veces no va a existir el mercado, ¿verdad? Entonces, nos quedamos sin mercado, ¿verdad? Aunque aunque podría ser que exista, también podría ser que no exista. Y podemos ver un montón de casos donde hay un subaseguramiento en actividades. Les voy a mencionar algunas. Digamos, con todo lo que tiene que ver con desastres naturales, ahí es súper complicado. Parte por la incertidumbre, porque no, la información asimétrica ahí no es sobre cuidadoso o no cuidadoso, más parte lo es, pero también parte es que muchas veces las empresas no logran saber la probabilidad. Pero, por ejemplo, en agricultura, ¿verdad? La agricultura, en teoría, debería de estar asegurada en contra de eventos climáticos adversos y casi no hay adopción de seguros, ¿verdad? Muchas veces es que las compañías simplemente no lo ofrecen y a veces cuando lo ofrecen los agricultores simplemente no lo compran, ¿verdad? Entonces, hay ausencia de seguros, ¿verdad? Hay varios casos donde hay ausencia de seguros, entonces cuando caen hay que ver, el gobierno tiene que ir a ver cómo ayuda a los agricultores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una ausencia y se ven muchas veces donde hay ausencia de seguros. Entonces, bueno, lo que les estaba comentando, debido a la información asimétrica, los precavidos pueden terminar sin seguro, lo que genera un resultado ineficiente. El gobierno puede, entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Bueno, cobra impuestos obligatorios para financiar el seguro, ¿verdad? O subsidios.
y el gobierno puede proveer seguros a todos los consumidores, dado que puede cobrarle a todo el mundo, entonces puede proveer seguros para todo el mundo. Sin embargo, el gobierno también se enfrenta a este problema de información asimétrica, ¿verdad? Lo que pasa es que como no está pensando en pérdidas, puede decir, no, o sea, me conviene porque estoy pensando en una situación más general de bienestar y el costo es menor que el beneficio de la población, entonces tiene sentido generar el seguro. Pero no tiene información perfecta sobre los individuos tampoco, ¿verdad? Entonces siempre, dado que va a tener que definir un precio para todos, ¿verdad? Siempre va a haber redistribución entre los que tienen probabilidades más bajas de ocurrencia hacia los que tienen probabilidades más altas. Yo voy a terminar pagando, digamos, si yo soy muy cuidadoso con mi carro, voy a terminar pagando más, ¿verdad? De lo que debería de estar pagando si hay información perfecta, ¿verdad? Y el descuidado va a terminar pagando menos de lo que debería de pagar si hay información perfecta. Entonces hay una transferencia, ¿verdad? Se lo puede ver como que hay una transferencia de los individuos cuidadosos a los individuos descuidados. Y así en todo tipo de seguro, digamos, si son seguros de salud, también va a haber transferencia desde la gente que tiene mucha salud hacia la gente que tiene menos salud. Sí, Gerardo, David. Profesor, yo quería hacerle una pregunta sobre, entonces, digamos, estos seguros del gobierno, o puede suceder que sea una obligación de ciertas entidades adquirir un seguro, digamos, porque yo lo he visto que en ciertas entidades es obligatorio, por ejemplo, conseguir un seguro del INSS. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Es porque el gobierno sabe que proveer un seguro le genera costos, entonces tratan de poner la obligatoriedad de los seguros a una institución pública para reducir, digamos, estos costos y cubrir a más gente. ¿Cómo valoran eso? Ok, ahí estás tocando dos puntos. Una pregunta interesante, ¿verdad? Estás tocando dos puntos, dos formas de intervenir del gobierno. Una forma de intervenir, que creo que es la que estoy hablando, es que el INSS, el gobierno dice, voy a generar una institución que no esté pensando en la utilidad y que no importa si a veces corren pérdidas y que asuman los costos para generar seguros, ¿verdad? Y entonces el gobierno empieza a proveer él mismo los seguros, ¿verdad? Y eso es lo que hace el INSS. Ahí, digamos, es un poco diferente porque hay diferentes formas de asegurarse. Es un poco diferente. Esta es una compañía de seguros pública que funciona como que si fuera una compañía privada porque solo le cobra, por ejemplo, a las personas que tienen carro, ¿verdad? Y entonces las personas que tienen carro les dice, bueno, ustedes van a pagar seguros en caso de que les roben el carro y después nosotros, ejemplo, ¿verdad? No ocurre así. Y entonces nosotros en caso de que les roben le pagamos. Entonces hay toda esa redistribución, ¿verdad? Esto es una forma de intervención muy específica porque es una empresa aseguradora del Estado. Otra forma de asegurar es por parte del gobierno cuando, digamos, para desastres naturales. El gobierno cobra impuestos a todo el mundo, vivan en una zona que pueda ser afectada por desastres naturales o no, ¿verdad? Pero todos estamos, que la Comisión Nacional de Emergencias como que nos asegura, ¿verdad? En caso de que le pase algo a la casa, llegue y nos ayude, ¿verdad? Entonces eso es un seguro que no va a través de una venta de seguro, sino va a través de cobro de impuestos y después aseguro a cierta gente, ¿verdad? Eso es otra forma de intervención, ¿verdad? Y una tercera forma de intervención es que ya dado que compraste la empresa de seguros, digamos que el gobierno tiene una empresa de seguros,
asegurarte que todo el mundo compre los seguros, ¿verdad? Si te aseguras que todo el mundo compre los seguros, le va a hacer más sentido para la empresa, ¿verdad? Y aquí hay varias razones. Bueno, una posibilidad podría ser de ahí, yo soy cuidadoso, yo sé que para mí no tiene sentido en esperanza comprar el seguro, tal vez ex post me pase el desastre, ¿verdad? Porque no significa que mi probabilidad sea cero y entonces el seguro me va a ayudar. Pero digamos, para mí individualmente no tiene sentido en esperanza y entonces el gobierno llega y dice, no, todos están obligados a comprar porque si no se quiebra la empresa, ¿verdad? Entonces obliga a todo el mundo a comprar seguros, que es otra forma de intervenir. Una razón puede ser por esto, ¿verdad? Porque si no puede quebrar, que gente se quede sin comprar seguros, hace que haya esta ausencia de mercado. Pero otra respuesta es que hay cosas, digamos, tal vez que son, hay cosas que generan externalidades positivas. Ahí digamos, son seguros que me generan externalidades positivas, ¿verdad? Entonces, si yo obligo a comprar una persona un seguro de salud, ¿verdad? En el momento que esa persona se enferme, va a poder pagar por el seguro de salud y entonces el gobierno no va a tener que resolver el problema de pobreza en que puede caer esa persona porque no tenía seguro de salud. Y esto pasa muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimas personas que caen en pobreza porque se enferman y no hay un seguro de salud universal. Y entonces no tenían seguro porque el seguro era muy caro y caen en pobreza. Entonces el gobierno al final tiene que pagar de otra forma, ¿verdad? Entonces hay diferentes razones de por qué el gobierno podría asegurarse, ¿verdad? Que compren los seguros. Y son diferentes formas de intervenir. Espero que me alargué un poquito en la respuesta, pero creo que fue una buena pregunta para poder cubrir otros temas que están ligados y que vienen después. André. Sí, profe, era una consulta de, ¿usted no considera que más bien cuando el gobierno provee los seguros hay una redistribución más allá de las probabilidades de ocurrencia del evento, sino alrededor de una redistribución alrededor de las capacidades de pago? Explícame de nuevo, por favor. Considero, por ejemplo, el caso de Costa Rica, Ajá. como que las decisiones alrededor del gobierno como proveedor de seguro, digamos, cuál es el caja de costarricense de Seguro Social, se centra más allá en cobrar, dependiendo de las probabilidades de ocurrencia de un evento de salud, se centra más en las capacidades de pago de las personas. Por la compra o no la compra del seguro. Sí, exacto. O sea, de que el esquema seguro sería más bien como... Ajá. Sí, puede ir por ahí. Ahí un poco la idea es y el gobierno, o sea, el gobierno como un todo igual, bueno, digamos que ahí podría ser dos cosas. Una podría ser que el gobierno pueda pensar, hey, no, a mí me interesa el bienestar de todo el mundo y me interesa el bienestar de las personas más vulnerables que necesitan más ayuda, como que tengo una preferencia sobre redistribución, que creo que por ahí va tu pregunta. Y otra cosa es que diga, calcule, ¿verdad? Y diga, no, si esta persona se me cae, voy a durar años y gastar más recursos sacándola de pobreza que si le hubiera tenido un seguro de salud al principio. Entonces tiene sentido en términos de costo-beneficio, ¿verdad? Asegurarlos. Y la otra, tal vez sí, tal vez no tiene sentido, pero el gobierno tiene preferencias de distribución, ¿verdad? Que era uno de los temas que hablábamos al principio de la clase, ¿verdad? Que a veces hay preferencias sobre algún tipo de distribución y puede ser que ocurra eso, ¿verdad? Ahora, digamos,
Obviamente hay seguros y ocurre mucho en el gobierno donde los seguros no pagan lo mismo. O sea, digamos, las personas no pagan lo mismo. Por ejemplo, en el seguro de salud de Costa Rica, o sea, depende de tu salario, ¿verdad? Es un porcentaje de tu salario. Entonces, si ganas menos, pagas muchísimo menos de que si ganas más, ¿verdad? Solo por el porcentaje, ¿verdad? Y inclusive en algunas formas de pago, digamos, si pensás que los impuestos son una especie de seguridad social, inclusive entre más ingreso, el porcentaje es más alto, inclusive, ¿verdad? Es más progresivo, no es el mismo porcentaje, ¿verdad? Pero siempre, o sea, sí hay el cobro que hace el gobierno normalmente considera eso. Excepto ahí ya algunas cosillas que ocurren, ¿verdad? Que están mal diseñadas, por ejemplo, en la caja, que la contribución mínima es como que si ganaras un salario entero, un salario mínimo entero. Entonces, si trabajas medio tiempo, igual tienes que pagar como que si pagaras un salario mínimo entero. Y si eso significa que vas a terminar pagando un porcentaje muchísimo más alto de lo que paga una persona que tiene 10 salarios mínimos, que gana 10 salarios mínimos, ¿verdad? Y entonces ahí funciona al revés. No sé a quién se le ocurrió, me imagino que fue en la junta, en la, ¿cómo se llama? En la, sí, en la junta directiva de la caja. Alguna persona dijo, hey, no cobremos menos, o quién sabe qué estaban pensando, pero ocurre eso. Entonces hay un montón de gente aquí en lo más bajo que termina pagando un porcentaje más alto, y hay algunos proyectos de ley que tratan de resolver ese problema en específico. ¿Verdad? ¿Alguna otra cosita? ¿Quedó claro? Gracias, profe. Ok. Entonces, bueno, entonces sigamos. El gobierno puede cobrar impuestos, ¿verdad? El gobierno puede proveer seguro a todos los consumidores, que es lo que hace, digamos, a través del INSS. Siempre hay redistribución entre los que no tienen, eso ya lo habíamos hablado. Otras razones para intervenir, la de las externalidades, ¿verdad? Como salud, tiene externalidades positivas. Si yo curo a la persona rápido, no solo en términos de mercado laboral, sino en términos de costos sociales después, de políticas sociales, pero inclusive así, si tiene que ver, por ejemplo, con algún virus o algo así, que lo meta rápido, que se cure rápido en lugar de que se vaya a la casa a ver qué hace, ¿verdad? Genera un bienestar para todos, ¿verdad? Como en el caso de coronavirus, ¿verdad? Y hay evidencia también, sobre todo en Estados Unidos, que los costos administrativos del gobierno son más bajos que los costos del sector privado. Ahí pueden haber varias razones. Una de las razones tiene que ver con escala. Eso es lo que por lo menos pasa aquí con la caja, ¿verdad? La escala a la que compran los medicamentos, los instrumentos y todo es tan grande que logra generar economías y costos más bajos, ¿verdad? Y otro, ahora les voy a hablar de otros que tienen que ver con el riesgo moral, ¿verdad? Ahora les voy a hablar de otro concepto que también tiene que ver que puede tener que ver con la razón con lo que los costos del sector privado pueden ser más altos que el sector público. Y siempre, bueno, igual que antes, ¿verdad? Va a haber redistribución entre individuos sanos e individuos enfermos.